Bienvenido. La música que le ha puesto Gustavo a Raúl Mercau es nada más y nada menos que Molotov, porque a propósito de que su bajista celebra años hoy, bajista y vocalista de esta banda mexicana, nos referimos a Francisco Ayala. En el cumpleaños de Francisco Ayala recibimos a Raúl Mercau, que nos va a ilustrar, orientar y decir qué es lo que pasa en la economía. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día, ¿cómo están todos? Ariel, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, muy apropiado el título o la música, ¿cierto? Molotov, explosivo, sí. Y además el bajista y yo soy bajo, ¿cierto? Así que todo coincide. Significa que es un fan mío, ¿cierto? Obviamente día viernes, sí, uno viene con el humor en baja. Entonces, bueno, vamos a tratar de aceptar por lo menos las noticias. Bueno, Ariel, sí. Mira, yo creo que la noticia más importante ha sido los anuncios de ayer, ¿cierto? Del presidente. Me gustaría comentar algunos detalles sobre esto, si te parece bien, sí, lo vamos conversando. Sí. Sí, y cómo va a afectar, y cómo afecta, y qué es lo que puede llegar a ocurrir, no solamente con el tema carne, sino con el tema ASPO, con el tema de los 9 días que vamos a tener sin las actividades habituales. Exactamente, sí. En primer lugar, el porqué, ¿cierto?, de esta medida. El porqué de esta medida es la gran cantidad de casos de coronavirus que viene registrándose desde hace semanas, y la alta ocupación de las UTI, ¿cierto? Las unidades de terapia intensiva. En principio, esta medida dura 9 días, que involucra 6 días hábiles solamente, pero a partir de estos nuevos días los anuncios hacen prever que podrían seguir aplicándose en las zonas de mayor riesgo epidemiológico. Enseguida vamos a ver de eso, porque hay muchos términos, muchas cuestiones que a veces no quedan muy claras. Y la duración de la restricción y qué tipo de días involucra, obviamente importa a la hora de intentar medir qué efecto económico tendrá y a qué sectores afectará más. En síntesis, para adelantar un poquito las conclusiones, va a ser un parate casi total, con algunas excepciones que vamos a tratar de mencionarlas para que a todos les quede claro quiénes pueden, quiénes no, a qué hora, con posibilidades de desplazarse entre las 6 de la mañana y las 18, cerca de donde uno vive, con un efecto de los niveles de actividad muy preliminar, ¿cierto?, del orden del 1,4% del PBI total, y en Mendoza, por lo que se anticipa, porque siempre el gobernador Suárez trata de esperar, o su equipo, la publicación del DNU, en principio no habrían clases presenciales en ningún nivel, ¿cierto?, y luego se retomarían solamente las clases presenciales de la escuela primaria, pero bueno, eso habrá que ver qué pasa. ¿Cuáles son las principales medidas durante estos 9 días? Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuentren en alto riesgo o alarma epidemiológica. Tenemos que recordar que Mendoza está en 6º lugar en cantidad total de contagios en el país y está más o menos entre un 13 y, digamos, de lo que se llama la incidencia en relación a la población, y 18 en los contagios del día jueves, por lo menos. Pero sí, hablábamos más temprano, Raúl, de que Mendoza supera el promedio de su propia demografía, básicamente en el tema más trágico, que es el tema de las muertes. Bueno, la gran complicación que ha tenido Mendoza, sin duda, es el gran aumento, sobre todo las nuevas cepas que están funcionando, y probablemente porque haya una saturación del sistema de salud, que por supuesto pone en riesgo la prestación de los servicios. No sabemos cuánto puede impactar también en esto. Y hay un dato muy importante, que por ahí no lo sabemos, que hay efectos que tienen que ver, que no se miden como muertes de COVID, pero son ocasionadas a causa de COVID, ¿sí? Porque no están registradas como un ingreso por COVID, y que puede ser que una persona no pueda ingresar a una determinada cirugía o alguna determinada urgencia porque estaban ocupadas por esta pandemia. Por lo tanto, obviamente
lo explicaba muy bien ayer un médico epidemiológico, que habría que tomar cuál es el promedio de fallecimiento en condiciones normales y ver luego el incremental fruto de esta crisis, y ahí poder distinguir lo que es directamente COVID y lo que es colateral a COVID. Mendoza, en todas estas situaciones, al parecer está bastante complicada. Las medidas entonces van a regir a partir de este sábado, a partir de las 0 horas, hasta el domingo 30 inclusive. Van a quedar suspendidas todas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas, deportivas. No sé si quedó alguna fuera, es decir, que todas las actividades, a excepción de casos especiales. Van a estar habilitados los comercios esenciales, enseguida vamos a ver algún detalle de esto, los comercios con envío a domicilio y para llevar, y solo se va a poder circular en la cercanía del domicilio entre las 6 y las 18 o por razones especialmente autorizadas. Como dijimos entonces, esta frase dura solo 9 días, el impacto económico debería medirse de manera distinta en cada jornada, ya que solo involucra 3 días hábiles, y en principio, y acá están los cálculos, ¿cierto? Porque es muy difícil poder estimar cuánto va a ser el efecto económico, pero en un cálculo muy grosero, sí, la actividad económica debería disminuirse entre un 0,8% y un 2,5%. Esto tomando como decimos los economistas, una función de producción de proporciones fijas, donde va a haber un 2,5 menos de horas de trabajo, pero si son días hábiles y contamos eso solamente, sería un 0,8. En promedio ponderado, tomando esta distinción, más o menos estaría entre un 0,8 y un 1,4 el efecto que podría tener estos primeros 9 días de aplicación de estas medidas. ¿Qué va a pasar después? Le hago una pregunta porque, a ver, normalmente los sectores, al menos en Mendoza, que levantan más la voz, tienen que ver con los prestadores de turismo, los restaurantes, bares, esta asociación que dirige actualmente Beatriz Barbera. Sin embargo, ese sector, al menos leíamos ayer, que va a ser asistido nuevamente y especialmente en este periodo también de estos 9 días, porque como se sabe, una de las actividades que se restringe de manera total es la posibilidad de que haya turismo inclusive interno. Exactamente, sí. Bueno, el gobierno en este sentido está estableciendo medidas de ayuda importantes que se van distinguiendo según los sectores, ¿cierto? Empecemos por las medidas en las empresas. Primero hay una ampliación del programa de recuperación productiva, que son los REPRO, que lo que hacen es atender a los sectores que se van a ver afectados por estas medidas, como es el comercio, otro, es el caso de la industria gastronómica. Y se van a invertir 52.000 millones en estos programas, que se les paga un adicional o una parte de los salarios. Hay que tener en cuenta que estos programas obviamente alcanzan a los trabajadores formales. Si alguna actividad tiene trabajadores informales en negro, no va a poder verse beneficiado. Hay un incremento también del salario complementario para las y los trabajadores de los sectores críticos y de la salud, que pasa de 18.000 a 22.000, donde hay una inversión importante de unos 6.000 millones, y la incorporación del sector gastronómico al REPRO. ¿Sí? Raúl, ¿y todo esto se hace imprimiendo o hay otros recursos? En este caso, lo que anunció ayer el presidente, que todo se hace con el financiamiento por la recaudación del aporte extraordinario a las grandes fortunas y por el aumento en la recaudación. Estamos hablando de un 1,3% del PIB, unos 480.000 millones. Es interesante porque entonces esto no afectaría en general las cuentas fiscales. No debería afectar, afecta a las cuentas fiscales en el sentido que nos gastamos lo que hemos recaudado más. Pero estaba previsto porque el destino de ese aporte único, extraordinario de las grandes fortunas tenía este propósito. Exactamente. Y el otro efecto adicional, Ariel, es que no implica emisión monetaria, es decir, que no implica un riesgo de mayor inflación, que es una de las cosas que preocupan de manera importante. Con respecto a los sectores, además hay ayudas específicas. En cultura y turismo se han reforzado partidas presupuestarias para asistir a estos sectores por más de
4.700 millones. Para el sistema de salud se estima una inversión de 144.000 millones, que incluye la inversión en vacunas, un bono por 3 meses para los trabajadores y trabajadoras de la salud, una reducción de las contribuciones patronales para los sectores de la salud privada y el impuesto a los créditos y débitos bancarios, es decir, es una inversión importante, y la reducción del impuesto a las ganancias para los trabajadores del sistema privado, que hará que cerca de 1.270.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar este impuesto con retroactividad a enero. Y esto es importante, Raúl, primero porque activa obviamente el consumo interno, que es uno de los factores vitales para la economía nuestra, por un lado. Y por otro lado porque no es que se deje de percibir por este impuesto a las ganancias, el Estado no deja de percibir, porque lo que ha hecho es, incrementarle a las empresas según justamente los porcentajes de ganancia y ser más ecuánime, ¿no? Claro, evidentemente ha habido podríamos decir, un sistema que es más progresivo, ¿sí? Frente al tema de la ganancia. Obviamente, el aporte extraordinario es evidentemente un programa progresivo, que es lo que han hecho otros países, como Biden en los Estados Unidos, donde obviamente está recurriendo, obviamente es parte de una visión de un gobierno demócrata en los Estados Unidos, de recurrir a las grandes fortunas. Sí, Alemania también lo hizo, y no es precisamente progresista Merkel, ¿no? Exactamente, ¿sí? ¿Quiénes están exceptuados del confinamiento? Esto es importante. Obviamente personal de la salud, Fuerza de la Seguridad, Fuerza Armada, actividad migratoria, el servicio meteorológico, que es importante ahora porque ha venido el frío, los bomberos, el tráfico aéreo. También las autoridades de gobierno, provinciales, municipales, etcétera, etcétera, el personal de los servicios de justicia, el personal diplomático, los que tienen que asistir a otras personas con discapacidad, ciertos familiares que necesitan asistencia, a personas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas que deben atender una situación de fuerza mayor. Esto es muy interesante porque hay personas, por ejemplo, que se les termina un contrato de alquiler, tienen que cambiarse, ¿pueden o no pueden? En la interpretación de esto deberían poder y deberían estar atendidos frente a esta situación. Las que realizan servicios funerarios, entierros y cremaciones, atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos, los que desempeñan los servicios de comunicación, audiovisuales, radiales, gráficos, personal afectado para la obra pública, supermercados mayoristas, minoristas, comercios minoristas, farmacias, ferreterías, veterinaria, provisión de garrafas, industrias de la alimentación, importantísimo que no se suspendan, su cadena productiva, insumos de higiene personal, limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas, insumos, actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, actividades de telecomunicación, internet fija, móvil, servicios digitales, actividades impostergables de comercio exterior, recolección, transporte y tratamiento de los residuos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de servicios, hay que ver bien la lista, porque obviamente, si bien implica un lockdown, que se llama, es decir, un verdadero parate de la economía, estas actividades esenciales que muchos se preguntan, obviamente van a servir. Los servicios de lavandería, los servicios postales y distribución de paquetes, los servicios esenciales de vigilancia, limpieza, etcétera, transporte público de pasajeros, de mercaderías, petróleo, combustible, GLP, todos esos, los repartos a domicilios, ¿cierto?, de medicamentos, sí, productos, le completo la información porque es información que nos envía Esteban Rodríguez, el especialista nuestro en deportes, que las autoridades nacionales han decidido suspender el fútbol, algo que nos parece absolutamente sensato dentro de este panorama. Claro, que es una respuesta un poco a la oyente, ¿cierto? Que sí, obviamente, claro. Bueno, obviamente todo esto, Ariel, se toma en una situación epidemiológica compleja, ¿cierto? Ayer hubieron más de casi 36.000 nuevos casos, 435 muertes, ¿sí? Y esto surge después de un récord del día miércoles que llegó casi a 40.000 los casos, y desde el inicio de la pandemia ya acumulamos 3,5 millones casi de casos positivos y casi 73.000 víctimas fatales, según informó el Ministerio de Salud. Por lo tanto, creo que estas medidas, que en realidad habían sido anticipadas por el presidente de la Nación y que hubo provincias en rebeldía,
Por suerte, ¿cierto? Creo que los une el espanto y no el amor, Sí. Vuelven digamos, a comenzar a acordar con algo de racionalidad una situación que es bastante compleja. Bueno, pero en esta, dicotomía que alguna vez se presentó sobre salud u economía, que después tenemos que llevarlo a otro terreno, que es muerte o economía, porque como no vemos la cantidad de casos, básicamente en Mendoza, digo, para tener la mirada puesta acá, esa es una dicotomía bastante falsa. Primero, porque hay actividades, por ejemplo, la actividad de la vitivinicultura, la actividad del petróleo, que son dos de las que aportan un porcentaje más significativo en el PGB de Mendoza, siguen trabajando, ¿no? Exactamente. Yo creo que, a ver, como lo dijo muy bien el presidente, esta es una medida temporaria, es extrema, pero temporaria. Y en algunos casos especiales, como es sobre todo la gran cantidad de contagios, la gran cantidad de muertes y la ocupación, que es la variable crítica, la ocupación, la prestación de los servicios. Hay otro dato importante que comentaba ayer este médico que a través de la televisión pública hacía un análisis bastante importante. No solamente son las camas, es el personal. No, el personal y la aparatología, que es lo que hablábamos también, que también se los fatiga insumos, la aparatología. exactamente, Sí. digamos, los respiradores, pero más allá de eso, hasta los insumos básicos para poder atender la medicación especial que se utiliza, que además hay que destacar o criticar que han tenido incrementos realmente leoninos, ¿sí? Sobre todo algunos medicamentos básicos, hay algunos que prácticamente no se consiguen y debido a esto han tenido que reemplazarse o buscarse algunas alternativas. Es decir, la situación del sector de salud obviamente está en una situación crítica y no podía esperarse más que una respuesta de esta magnitud. Es decir, un verdadero parate de la economía que, vuelvo a insistir, a partir de que terminen estos 9 días, se van a seguir monitoreando las zonas podríamos decir, que están en rojo, como es el caso de la provincia de Mendoza. Es decir, la provincia de Mendoza está en una situación de contagios y muertes bastante complicada. Bueno, después, con seguramente el tiempo suficiente, también nos gustaría que veamos el informe ese que arrojó el Consejo Empresario Mendocino, que es, bueno, para que podamos interpretarlo mejor, porque como toma periodos, en algunos casos de una década, por lo cual es bastante difícil poder desestacionalizarlo y despejarlo, y además porque toman un año, el 2015, como el año, podríamos decir, fatídico en el caso del gasto público en Mendoza, y recordemos que 2015 fue un año en donde se compartió la responsabilidad económica, ya que hubo subrogancia del signo político del gobierno, pero además teniendo en cuenta que el gobierno provincial no asumió en diciembre, como es el caso del gobierno nacional, sino que asumió en junio, creo, ¿no? Claro, lo que es importante analizar, y lo podemos ver en mayor detalle, es la incidencia respecto del PGB, es decir, de los niveles de producción. Es decir, hay momentos en que los niveles de actividad o están muy bajos, y lo cual el gasto público, pensemos en la salud, pensemos en la educación, en un montón de situaciones donde es muy difícil bajarlo nominalmente, y si el producto baja mucho, tiene una incidencia muy importante. Claro, pero y segundo, sí, y segundo, que hubo una transformación importante, distribución de ingresos en la provincia. Recordemos que durante el gobierno de Celso Jaque se hizo una reforma de la participación para las municipalidades. A las municipalidades, ¿sí? Que era algo reclamado, algo que necesitaban y que evidentemente aún benefició a municipios que después han sido muy críticos respecto a la evolución del gasto, pero que en ese momento se vieron beneficiados de una manera exactamente. Bueno, le agradecemos mucho a Raúl Mercau, siempre clarísimo y siempre nos orienta para saber de qué viene la cosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene.